Amigos con Derecho es más que un programa legal, es una conversación llena de aprendizaje, risas y fraternidad. Te invitamos a descubrir cómo el derecho puede ser accesible, divertido y lleno de sorpresas. Amigos con Derecho, capítulo 3. El poder del miedo, del narcotráfico al terrorismo, una delgada frontera. En esta ocasión, tenemos como invitado a un gran amigo y abogado, Jorge Felipe Bravo Soto, reconocido por su destacada trayectoria de más de 35 años, que lo posiciona como una autoridad en el análisis y tratamiento jurídico de fenómenos complejos como el terrorismo y el narcotráfico. El licenciado Bravo es un especialista en Derecho Internacional y Corporativo, con un enfoque particular en temas estratégicos relacionados con la seguridad global, relaciones internacionales y regulación gubernamental. Démosle la bienvenida a nuestro anfitrión, Héctor Iturbide, CEO de KRI Legal Property e IRV Abogados. Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Amigos con Derecho. Habíamos estado un poquito estáticos por el periodo vacacional decembrino, pero ya retomamos nuestro contenido y estamos hoy para compartirles un tema muy interesante y tenemos como invitado a un excelente amigo de hace muchísimos años, el licenciado Jorge Felipe Bravo Soto, aquí presente, quien nos platicará un poquito de su experiencia y lo que hoy estamos viviendo relacionado con las órdenes ejecutivas emitidas por el presidente Donald Trump, sí, que pueden tener un impacto importante en nuestro país a nivel legislativo y a nivel de intervención. Pues damos la cordial bienvenida a Jorge. Mi querido George, te agradezco tu presencia en este capítulo. Y bien, aprovechemos toda tu experiencia y todo tu bagaje jurídico en este tema. ¿Cómo has estado, amigo? Muy bien, muchas gracias Héctor, muchas gracias por la invitación. Un honor estar aquí gracias, Jorgito, aquí en tu programa. Muchas gracias, Jorge. Bien, empecemos con algo muy concreto para abordar el tema. Hablamos de terrorismo, el terrorismo en general, ¿sí? Cuando podemos decir que el terror, a final de cuentas, es una emoción, claro, ¿sí? Es una emoción que tiene un grado superlativo más allá que el miedo, ¿no? Entonces, esto se trata de infundir temor, infundir terror, infundir miedo, ¿a base de qué? Entonces, me gustaría que nos platiques desde el punto de vista jurídico, obviamente, ¿qué es el terrorismo? Históricamente siempre ha habido terrorismo, desde los egipcios, desde los sumerios, siempre desde los griegos, los romanos, siempre que hay un ejército o siempre que hay un conquistador, los pueblos que están subyugados por ese conquistador buscaban liberarse de esos conquistadores a través de actos terroristas, creando terror en la gente que los apoyaba, que apoyaba a los conquistadores, en los propios conquistadores, y siempre ha existido ese tema, ese punto de terrorismo. Por ejemplo, la Revolución Francesa del siglo XVIII empezó con actos de terror, por eso se llamaba la guerra, los grandes terroristas. Inculcaron terror a la gente, a los pobladores, y a la nobleza, y así fueron que pudieron derrocar al rey de Francia. Entonces, terrorismo siempre ha habido. O sea, ¿podemos decir que el terrorismo es un método para equiparar lucha entre desiguales? Puede ser, sí. Pero fíjate que antes era diferente, porque antes el terrorismo era para defender religión, para defender políticas, inclusive para defender tu país. Y ahora el terrorismo ya ha evolucionado tanto que ya cualquier grupo lo puede ejercer, ya sea por razones políticas, por razones religiosas, por razones sociológicas, o inclusive por razones financieras. Ok, económicamente. Para hablar de la economía. Exacto. Ha existido siempre. ¿Y cuándo es cuando empieza a normarse o a regularse a nivel global o a nivel internacional? ¿Tiene que ver después de la Segunda Guerra Mundial, la creación de la ONU, las reglas internacionales para combatir al terrorismo, el financiamiento al terrorismo? ¿Sí? ¿O cuándo empieza la regulación para criminalizar estas actividades? Se empezaron a firmar varios protocolos
para evitar el terrorismo, después de la creación de la ONU. Antes no había, antes se considera como, por ejemplo, guerra de guerrillas. Okay. Entonces, está el protocolo para evitar, muchos protocolos para evitar la toma de aviones civiles, protocolos para evitar el bombardeo el bombardeo de civiles, protocolos para evitar el financiamiento de grupos terroristas. Entonces, esos protocolos se han adoptado en la ONU y están vigentes hoy por hoy. Lamentablemente, no hay, legalmente no hay un organismo internacional que pueda atacar al terrorismo o que lo pueda llevar a un juicio. Okay. Por ejemplo, la Corte Internacional Penal, como terrorista per se, no te puede juzgar. Okay. Porque existe el protocolo de Roma, que fue el que creó la Corte Penal Internacional. Como hubo discusiones para incluir al terrorismo dentro de uno de los delitos que pudiera la Corte juzgar, y los países no se pusieron de acuerdo, sobre todo porque lo podían usar como un asunto político más que como un asunto penal. Okay. Y entonces, para que tú puedas juzgar a un terrorista desde la Corte Internacional Penal, lo que tienes que hacer es juntarlo con los delitos que efectivamente persigue la Corte, como son la guerra, el genocidio, la violación de derechos humanos. Entonces, pero el delito de terrorismo solo internacionalmente no se puede perseguir. Okay. Entonces, son las leyes internas las que persiguen el terrorismo. Ok, entonces esta orden ejecutiva que acaba de emitir el presidente Trump, pues entiendo, tendrá solamente ámbito de aplicación en lo que es Estados Unidos. Exactamente. O sea, técnicamente no debería de extender hacia lo que es México, el territorio nacional y lo que hoy defienden la 4T y el presidente con A, es la soberanía nacional. Bueno, es que no tiene nada que ver. La verdad es que no tiene nada que ver. Lo que hace el proceso para nombrar a los cárteles como grupos terroristas es muy, muy específico. Primero tiene que el secretario de Estado, a través del Buró de Counterterrorism Bureau, el contraterrorismo, hacen un expediente. Ese expediente lo consultan con el Procurador General, el Attorney General, el Procurador General, con el Secretario del Tesoro, con el Director de Homeland Security, y entonces lo revisan para ver si para ellos es un grupo, se puede pensar como grupo terrorista. Okay. Una vez que preparan ese archivo, que es lo que pidió Trump, lo que pidió es que se preparara el archivo, el expediente, se mandara al Senado y a la Cámara de Representantes. Y lo que pasa es que el Senado y la Cámara de Representantes tienen 7 días para revisarlo y poner, y decir, si no dice nada, se sigue adelante con el proceso de nombrar grupos terroristas. El Senado y la Cámara de Representantes pueden poner topes a esa designación. Ok. Y aquí no creo que ahorita con una Cámara de Representantes y un Senado en Estados Unidos que tiene mayoría republicana, pues no creo que le digan que no que le digan hoy al presidente que no. Al presidente que no. Ahora, ojo, no sabemos, la orden ejecutiva que firmó Trump ayer no nombra a un cártel en específico, nada más nombra a cárteles del crimen organizado y mexicanos, ¿no? Sí nombra a la Mara Salvatrucha y al Tren del Agua, a eso sí los nombra específicamente como grupos terroristas. Okay. Uno es venezolano, el otro son salvadoreños.
Pero en México no dijeron, este cártel sí, este cártel no, no hicieron, no sabemos si lo va a hacer en general o si lo va a hacer en específico. Ok. Entonces, sí lleva un proceso. ¿Tú no crees que esta orden ejecutiva tenga tintes, obviamente políticos, pero obviamente económicos? O sea, por un lado el discurso de Trump respecto a intervenir para que la guerra entre Rusia y Ucrania se acabe, promete evitar la Tercera Guerra Mundial a como dé lugar, pero por otra parte, pues se inventa unos nuevos enemigos en el cual se siga sustentando la economía de guerra y la fabricación de armas y siga moviéndose la economía americana. Bueno, es que también hay que ver, o sea, de aquí para allá salen drogas y es tráfico de personas. Uh-huh. Y de allá para acá es tráfico de armas, ¿no? O sea, claro. Entonces, ese tipo de economía siempre va a seguir. Yo creo que la economía de guerra siempre va a seguir porque, como dices tú, nos vamos a inventar enemigos invisibles. Como los aliens no funcionaron y no respondieron. Ahora inventan que los cárteles, ¿no? Ahora, ¿no crees que es un exceso en la lexicología legal el poder decir que todos los narcos son grupos terroristas? Cuando a final de cuentas, me queda muy claro entre los antecedentes históricos de los grandes ataques o atentados terroristas, todos han tenido fines políticos o ideológicos. O religiosos, claro. De ideología de religión, de género. O sea, hubo un ataque en Orlando donde en un bar gay en el 2015 mataron a 46 gays. Es ideología de género. Y lo consideraron como un acto terrorista. ¿Sí? ¿Cuál es la ideología del narco? La ideología del narco y el fin o propósito del narco es económico. Exactamente. Que hagan actos criminales, repudiables, sancionables, para obtener su beneficio económico es cierto, pero su fin no es una ideología o una desestabilización de un gobierno. Sí, pero fíjate que antes el narco se peleaba, o sea, las guerras entre cárteles eran entre cárteles, no afectaban a la población civil. Y ahora, lamentablemente, la guerra entre cárteles ya está afectando a la población civil. Tanto hay tiroteos en California, hay tiroteos en Illinois, hay tiroteos en Texas, bueno, en México hay tiroteos todos los días, entonces, que afectan a la población civil y antes no lo hacían. Antes la guerra de los narcos porque no solamente, ojo, aquí no son cárteles del narcotráfico, porque incluye narcotráfico, incluye también tráfico de personas. Entonces, sí está causando un problema de seguridad nacional para Estados Unidos porque, uno, según el presidente Trump, están entrando muchos migrantes y que no todos esos migrantes son gente trabajadora. Y el narcotráfico sí está matando las cifras de mortandad debido al fentanilo principalmente, ya están siendo muy altas y ya están causando un problema muy importante. Un problema social, claro, y un problema de salud. Un problema social, un problema de salud y un problema económico. Ajá. El problema económico porque ya les está costando a Estados Unidos mucho dinero combatirlo y mantener a toda esa bola, esos zombies, como les dicen ahora en Estados Unidos, a esos que están drogados y que andan por las calles muy perdidos, ¿no? Sí, pero vamos, ¿no crees que esta medida o esta orden ejecutiva es un tanto, pues un disparate del presidente Trump? No creo que sea un disparate. Excesiva sí es excesiva. Porque le da facultades, le da carta abierta para poder, bajo excusa, poder intervenir en México, ¿no? Lo hizo, y bueno, ahí están los rumores, ¿no? Y los conspiranoicos de incluso el atentado de las Torres Gemelas, ¿no? Que fue creado internamente, sí, y no sé qué de las cosas. ¿Y dónde está el avión? ¿Y dónde quedó? Y todo era para atrapar a Osama Bin Laden y crear falsas expectativas, y eso viene históricamente, como lo mencionaste,
desde el por qué intervino en una guerra, ¿no? Porque dicen que tú me hundiste mi barco, aunque no me lo hundiste, pero todos dicen que fuiste tú, entonces te ataco, ¿no? ¿Hoy no crees que tenga esa oportunidad de decir, es que como se están muriendo muchos americanos por culpa de las drogas, entra a México y acaba con el tráfico y la siembra? ¿Por qué no atacar el consumo? Tú conoces muy bien Estados Unidos. Yo he estado en Estados Unidos y yo no he visto campañas de no consumo. He visto campañas de no consumas drogas químicas, pero no de no consumas drogas. Bueno, ya inclusive la marihuana ya es legal, ¿no? En ciertos estados. Pero fíjate, aquí el tema es, a mí se me hace excesivo, pero no le da poderes, el nombrar a los cárteles grupos terroristas no le da facultades al Ejecutivo de Estados Unidos de invadir México o de hacer ataques quirúrgicos. Lo que sí le da facultades es de congelar cuentas, sobre todo financieras, congelar cuentas, revocar visas, no otorgar visas y ir no solamente contra los cárteles, sino contra todas aquellas personas o todos aquellos organismos, ya sean financieros, sociales, que los apoyen. Sí, que estimulen o Aquí, el financiamiento a estas operaciones y el gobierno de Estados Unidos lo pueda reprimir de esa manera, ¿no? Aquí el problema va a ser para los bancos y los grupos financieros mexicanos y las empresas financieras, tanto de México como de Estados Unidos, pues porque se mueve muchísimo dinero a través del sistema financiero. Sí, me queda clarísimo eso, y obviamente parte de lo que siempre ha hecho Estados Unidos es tratar, sí, de quedarse con los recursos que provienen o el secuestro o decomiso de bienes producto de todas esas actividades ilícitas, ¿no? Pero sí, exagerado, y a mí me preocupa que le den más dientes al tiburón, ¿no? O sea, yo entiendo hoy, de una manera torpe y de una manera impreparada desde mi punto de vista, las declaraciones del gobierno mexicano respecto a qué hora se manipulan sobre las declaraciones que hace nuestro gobierno. Hay por ahí en redes quien dice, no, ahora van a defender a los narcos. Yo creo que las declaraciones que han hecho están mal hechas, pero sí es una realidad jurídica que Estados Unidos sí puede exceder, ¿sí?, la soberanía y meterse en el territorio mexicano, cosa que no debe hacer a nivel de derecho internacional. Mal hecho, burdo, mal defendido, porque ahora se prestó ya a que la presidente con A dice que casi hay que defender a los narcos, ¿no? No hay que defenderlos, pero sí hay que hacer las cosas bien, conforme a derecho, ¿no? Entonces, con el presidente Trump no sabemos hasta dónde quiera llegar, si hace incursiones, ya sea quirúrgicas o de cualquier otra índole en México, no están previstas en la legislación que nombra a los cárteles o la legislación que nombra a organismos terroristas o a los cárteles. Checando, Jorge, lo que dice el artículo 139 del Código Penal Federal en materia de terrorismo, dice que a quien utilice sustancias tóxicas, armas químicas, biológicas o similares, material radioactivo, material nuclear, combustible nuclear, mineral radioactivo, fuente de radiación o instrumentos que emitan radiaciones, explosivos o armas de fuego, o por incendio, inundación o cualquier otro medio, intencionalmente realice actos en contra de bienes o servicios, ya sean públicos o privados, o bien en contra de la integridad física, emocional o la vida de personas que produzcan alarma, temor o terror en la población o en un grupo o sector de ella, para atentar contra la seguridad nacional o presionar a la autoridad o a un particular o obligar a éste para que tome una determinación. Entonces, entiendo que los cárteles pues, utilizan todos estos medios. ¿Te cuentas? O sea, nos acabas el 139 describe lo que está pasando ahorita en Cuenca. O sea, están utilizando todos estos instrumentos, medios y demás para generar una violencia que como consecuencia genera un temor, un terror, un miedo en la sociedad. Pero el fin que atente contra la seguridad nacional o presione a la autoridad o a un particular
obligarlo para que tome una determinación. ¿Qué pretende el narco? ¿Generar miedo, temor o generar el control de la plaza? Yo creo que está presionando al gobierno federal para que les deje el control de la plaza, para que no sean perseguidos, para que no sean perseguidos. O sea, sí son actos terroristas los que están haciendo. Lo vimos con la primera detención de Ovidio, ¿no? Que inmediatamente tomaron la plaza y obligaron al Ejecutivo a negociar al Ejecutivo la liberación de Ovidio para que dejaran la plaza. Esos son actos terroristas, por supuesto que son actos terroristas. ¿Significa que a fuerzas un acto terrorista tiene que ser cometido por un grupo terrorista? No. Puede ser cometido por cualquier grupo. Cualquier persona puede cometer un acto terrorista. Exactamente, pero en el momento de que lo consumas, ese acto, te conviertes en terrorista. Me parece que hay una confusión de interpretación lexicológica y demás, como el tema de hoy en día cualquier hombre, género masculino, que atente contra la integridad de una mujer, es un feminicidio. Y sabemos que no es cierto. No, el feminicidio tiene ciertas reglas, ciertas características. Pero sin embargo, el común denominador está acusado de feminicidio. ¿Por qué? Pero aquí todos son terroristas por haber hecho un acto terrorista. Es una cuestión de enfoque. Si nosotros decimos que es terrorismo, la gente, de por sí nosotros ya estamos muy preocupados, ¿no? Ya salimos con temor por la inseguridad. Si decimos que los cárteles están haciendo actos terroristas, pues la gente va a estar muy miedosa. Es una cuestión de enfoque y es una cuestión de evitar la palabra terrorismo, pero el 139 del Código Penal Federal es muy claro. Sí, pero es muy claro en el sentido que abarca una infinidad de conductas, ¿sí? O hipótesis normativas para generar una sanción. Entonces, cualquiera puede caer. O sea, cualquier conducta criminal puede ser denominada terrorista, ¿sí? Y ahorita tú lo mencionabas al principio, el enfoque, por ejemplo, del tema migratorio, ¿sí? Pues los polleros tienen su tipo penal y el tráfico de personas tiene una sanción y tiene un tipo. El narco tiene un tipo. Cada delito tiene un tipo penal. Claro, ¿sí? Resulta que hoy, pues todos pueden caer en ser narcotraficantes, ahora grupos terroristas y por ende, lavadores de dinero. Por ende, o sea, por eso te decía con el símil del feminicidio. Cualquier acto violento atentado contra una mujer cumplido por nombre es feminicidio. Y no. No, pero es que no. Una cosa es el lavado de dinero, es limpiar los recursos provenientes de actividades ilícitas. Narcotráfico es la venta de estupefacientes. Sí. Pero, o sea, si los narcotraficantes, como decía un profesor nuestro, decía que los narcotraficantes eran muy decentes. ¿Eran decentes? Eran decentes. Sí, claro. No, vendían muy poca de su producción en el país, toda la exportaban. Y se peleaban entre ellos, no se metían con nadie más. Pero ahora están presionando al gobierno federal a través de estos actos que intimidan que intimidan a la población civil y atentan contra la soberanía nacional. O sea, la soberanía nacional no, atentan contra el Estado. Contra el Estado, pero contra el Estado de Derecho, que está violentado por el mismo Estado, ¿no? Está viculeado y manipulado por el Estado, ¿no? Ahora, ¿cómo ves que dentro de, dices, te preocupa que se exceda a Trump o que sea exagerada su reacción? ¿Cómo ves la noticia que acaba de nombrar al próximo embajador de México, Estados Unidos en México, un ex boina verde, ex marín, ¿sí? Con 30 años de experiencia en la CIA? Y eso va a ser el nuevo embajador de Estados Unidos en México. Me atrevo a platicar una cosa. Esto ya pasó en Colombia y en El Salvador. Nuestro nuevo embajador estuvo en El Salvador. El Departamento de Estado, la Secretaría de Estado de Estados Unidos nombró a las FARC y al Ejército de Liberación Nacional en Colombia como terroristas. Entonces, lo que hizo el gobierno colombiano fue
acuerdos de cooperación para atacar ese tipo de terrorismo. Nunca hubo incursiones armadas ni quirúrgicas, como llaman ahora Estados Unidos en Colombia. Fue todo a través de cooperación y hecha por las autoridades colombianas, y sirvió de mucho porque limpiaron muchos problemas que estaban enquistados derivado de la fuerza que habían tenido las FARC y el ejército, el ELN, el Ejército de Liberación Nacional. Lo mismo pasó en El Salvador con la Mara Salvatrucha, que inclusive ya en la Mara Salvatrucha sigue existiendo, pero ya no en El Salvador. Sí, ya está en Estados Unidos, ya está en Estados Unidos, ya está en México, ya está en Honduras, ya está en Guatemala, no sé, pero ya no está en El Salvador. Yo creo que aquí lo que va a hacer el gobierno mexicano es negociar o alcanzar mecanismos de cooperación para atacar a estos cárteles y desarmarlos. ¿Crees que tenga la voluntad política de hacerlo este gobierno? Yo creo que sí, fíjate que me parece que sí, porque incluso de entrada el secretario García Harfuch, nombraron al secretario Harfuch, que se conoce que ataca de frente estos cárteles, y le dieron su autoridad, le dieron más autoridad en modificaciones últimas que hubo a sus facultades. Y lo tienen que hacer porque pues, no se vería muy mal que por un lado los nombran terroristas en Estados Unidos y aquí y aquí no pasa nada. Y aquí no pasa nada. Entonces, no creo que, y ya lo está haciendo, ya porque no creo que Estados Unidos nombre a grupos terroristas y deje de nombrarlos a todos, ¿no? Sí, claro. O sea, va a ser en general. Yo creo que va a ser en general. Aquí en México a lo mejor hay algún cartel consentido, ¿no? Pues siempre ha habido. Por eso. Sí. A lo mejor hay un cartel consentido y que México sí coopere con los que no son consentidos y coopere con los que no eran terroristas. Los cárteles que empezaron, el cártel que empezó a ser terrorista fue el de los Zetas. Ese empezó con ataques terroristas en la zona sobre todo en la zona de Tamaulipas. Sí, a mí me queda un poquito la duda respecto al acto terrorista. O sea, acuérdate, y nosotros lo vivimos, probablemente las generaciones más jóvenes no lo recordarán y tampoco se han documentado. ¿Te acuerdas precisamente con Pablo Escobar? Sí, claro. Pablo Escobar, narcotraficante, conocidísimo, etc. Generaba actos terroristas para obtener un fin político. Fue candidato, ¿sí? Fue senador. O diputado. Tuvo un cargo público y luego pues, puso una serie de artefactos explosivos en la Corte de Colombia para que no se votara a favor del Tratado de Extradición y lo mandaran a Estados Unidos. Ahí sí eran actos terroristas hechos por un gang de narcotráfico, pero no era un grupo terrorista. Asesinaba jueces. Asesinaba jueces. ¿Te acuerdas que terminaron los jueces sin rostro, ¿no? En Colombia. Sí. Y bueno, también, en Italia también sucedió lo mismo. Pero por temas de mafia, por temas de narco, pero no por temas de terrorismo. O sea, entiendo, hacen actos de terror que infunden miedo, infunden terror. Pero el objetivo es la obtención como decías tú, de que el gobierno no los persiga. Pero no el objetivo es de que se legalice la venta de drogas. No, ese no es el objetivo. El objetivo es no me molestes. No, porque si se legaliza la venta de drogas se les acabó el negocio como tal, ¿no? Entonces, ese es el tema. Y el tema va, un poquito a mí, mi visión es que cuando tú tienes un país como Estados Unidos, primero que su origen y su creación, todo es de gente extraña que llegó. De migrantes. Migrantes, colonizó y lo hizo crecer, ¿no? Y también el principal, deja tu consumidor, sino el principal fondeador para el tema de la droga, pues fue Estados Unidos. Hoy es un poquito el efecto boomerang, que ya lleva muchos años,
regresando a los Estados Unidos, el propio boomerang que lanzaron, ¿sí? Por ahí la historia señala que para la guerra de Vietnam, Estados Unidos mandó sembrar amapola en México a lo bestia para que todos los soldados que llegaran a Vietnam llegaran bien pasados, ¿no? Si no, no se aventaban. Un soldado, bajo el influjo de una droga, no se avienta a matar a cualquiera, ¿no? Entonces el soldado iba drogado. ¿Y de dónde sembraban? Sembraban en México. ¿Y quién financió la siembra? Pues el gobierno americano, ¿no? Entonces hoy está regresando un poco ese boomerang, ese efecto boomerang, y no están atacando, al igual que México desde el punto de vista, no están atacando el fondo del problema. El fondo del problema es el consumo. O sea, si hoy no consumes, pues no vale nada lo que tú produces. En la medida que sigue la gente consumiendo, ¿sí? Esto se va generando un efecto económico bastante atractivo, ¿no? Ahora, ¿cómo puedes detener? Y por eso yo creo que la estrategia de Estados Unidos de ataca y menciónalos como grupos terroristas y utiliza la fuerza, las armas, la violencia y la potencia contra temas de culturalmente, históricamente y hasta declaraciones públicas, ¿sí? De uno de cada 4 presidentes americanos han reconocido que han fumado marihuana y que se han drogado, en pocas palabras, ¿no? Todos mencionan, me arrepiento, fue mi juventud, hice mal, no fue buen ejemplo. ¿Qué significa? Que culturalmente está insertado el consumo de estupefacientes en el pueblo americano. Inclusive ya por eso hasta la marihuana ya la legalizaron, ¿no? Porque pues, es una droga light, es una droga que todo el mundo puede consumir y que no, supuestamente, no causa tanto daño como las drogas sintéticas que ya son un problema de salud pública, no solo en Estados Unidos, sino ya en México. Sí, son un problema de salud pública, definitivamente. Porque no hay ningún estado, ni economía que sustente una enfermedad. Claro. Porque al final es una enfermedad. ¿Sí? ¿Qué hospital en México trata las adicciones? Los psiquiátricos. ¿Cuántos psiquiatras hay en México por cada habitante, ¿no? Muy pocos. Muy poquitos. Entonces, es un problema de salud, lo entiendo. ¿Sí? Pero Estados Unidos, en lugar de buscar alternativas de solución por las ramas, ¿por qué no ataca el problema de fondo, no? Es un problema real el consumir, ¿no? Y la marihuana, pues como dices tú, es la droga más amigable, ¿no? Y es una droga recreativa. Recreativa, sí. Sí, y yo hace poquito fui a Las Vegas y acaba de ser el Gran Premio, y yo una declaración del checo que decía, ¿cómo huele a marihuana a Las Vegas? Y sí, fue en diciembre, ¿cómo huele a marihuana a Las Vegas? No, y es que te vas a la parte vieja de Las Vegas y que está cerrada y huele a marihuana. Sales sales las con pupilas dilatadas. Sí. Ahí fue, creo que el único que no gasté. Y salí de roja. Lo demás sí me costó, la mota no. Sí. Pero, en fin, George, ¿tú crees entonces que hoy lo que está haciendo, porque yo lo llegué a escuchar desde hace ya varios años, como una alternativa de solución, decían, ojalá algún día Estados Unidos, ¿sí?, declare a los narcos como grupos terroristas para que hagan algo. ¿Tú crees que sí es una solución? ¿Y tú crees que sí pueden hacer algo? Mira, yo creo que no, la solución de nombrar los grupos terroristas, yo creo que en un principio los va a hacer más violentos. Pero yo creo que a la larga, y no atacándolos desde el punto de vista militar, sino atacándolos desde el punto de vista financiero, que al nombrar los grupos terroristas, van a estar más vigilados el tipo de transacciones extrañas que se hagan, y va a tener mucho con el tema del lavado de dinero. Desde el punto de vista financiero, sí va a funcionar. Pero ¿cuántos justos por pecadores van a pagar? Pues es que no sabes, ¿no? ¿Cuántos aseguramientos de cuentas por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera va a haber porque es presunto terrorista, presunto financiador de terrorismo, porque los gringos presionaron y pidieron que le congelen cuentas? ¿Cuántos no? No, aquí, déjate tú el problema de los bancos, los transmisores de dinero. Ese es el problema, porque tú eres un transmisor de dinero y llega y tienes a una señora en Michoacán que le llegan $1,000 en la mañana, le llegan $1,000 en la tarde,
y me llegan $1000 en la noche, y entonces, pero no, son un tipo de transacciones muy difíciles, que es lo que está pasando ahora, son tipos de transacciones muy difíciles de rastrear. No, y más si te metes ya en temas de criptomonedas, que ya va evolucionando el tema a la cripto, que ya se convirtió en un tema de cambio, ¿no? En tema de cambio, y eso no está tan regulado y no está tan revisado como es la transmisión de dinero y los bancos, ¿no? El financiamiento. Cuando dabas clases en la universidad, ¿por qué esta materia de terrorismo? ¿Por qué te gustaba dar esta materia de terrorismo? Porque era algo que no había mucho, Uh-huh. y me hizo estudiar, me hizo entender el porqué de los grupos terroristas. Lo que pasa es que los grupos terroristas antes eran, digamos, puede ser una estupidez, pero los grupos terroristas eran muy románticos, ¿no? Ajá. Por ejemplo, el Sinn Féin en Irlanda del Norte, o la ETA en Barcelona, que eran grupos separatistas, que su lucha era por que sean reconocidos, que fueran reconocidos como sus regiones fueran reconocidas como independientes, Uh-huh. pero que no tenían los recursos para luchar contra el ejército británico, contra el ejército español. Entonces hacían sus ataques terroristas, eran muy románticos. Ajá. Ahora ya es violencia por violencia, y porque yo puedo, y porque yo tengo lana, y ya no son románticos, ya son grupos que... ¿Por eso crees que entonces ahora la legislación ha abierto todas las posibilidades de todos los que cometan actos terroristas, no importa si tiene ideología o no tiene ideología, o el fin no sea político, sino económico? Porque te digo, Son grupos terroristas. Antes eran políticos, religiosos o sociales. Ahora ya es para presionar al Estado y para decir al Estado, aquí estoy yo y tengo el mismo poder que tú, y hasta más. Te tengo cooptado aquí y aquí. Uh-huh. Entonces ya no son grupos violentos, muy violentos. Son criminales, son criminales. Los medios. Los terroristas, digo, aunque sean románticos, no, un asesinato es un asesinato. No, por eso son Cuando atacas a la población civil que es indefensa, uh-huh. Eso no. No, estoy de acuerdo, son criminales, al final de cuentas. Y criminales que se agrupan, y criminales que se preparan, y criminales que estudian, y criminales que tienen el poder económico, y criminales que pueden poner en jaque a una nación. Claro. Sí, que lo ponen en jaque. Pero al final de cuentas el narcotráfico, insisto, su fin es económico, su fin es lucrar con algo ilegal, que como bien decías, en el momento que se deje de ser ilegal, pues se acabó el negocio. Que ahí ya son otros matices y otras discusiones. Sí, claro. Si vale la pena o no vale la pena legalizar o no legalizar. El tema es que, ¿por qué ha evolucionado el consumo de estos psicotrópicos como la marihuana allá a drogas sintéticas? Por la economía en el proceso, porque son más baratas procesarlas químicas que naturales, porque pues la amapola hay que sembrarla en hectáreas, ¿no? Sí, claro. Yo creo que por un lado es más fácil producirla, Uh-huh. y por otro lado es que ya, si tú llegaste a tu tope con la marihuana, ¿qué sigue, no? Entonces, lo hemos visto en muchas personas. Empezaron con marihuana, se siguen con la coca, si se siguen, y ya llega un momento que la coca no les da la satisfacción que ellos buscan, y buscan un satisfactorio más fuerte. O más inmediato. Más inmediato, exacto. ¿No? Y es lo que dicen del fentanilo, ¿no? Que el efecto es inmediato, es rapidísimo, y con una dosis chiquitita ya te volvió súper adictivo. Ya te volvió estúpido, ¿no? Sí. Sí. Sí, la marihuana técnicamente ya no es negocio, como dices tú, porque había que sembrarla. Siembra todo el rancho, papá, todo el rancho. Y luego te la encuentran y te queman tus sembradíos. Sí. Y el fentanilo es como hacer medicina, se hace bueno, probablemente no en cualquier lugar, pero la producción es más sí, fácil. No, y por las noticias que hemos visto últimamente, ¿no? Los laboratorios que han encontrado. No los de aquí de México que publican la noticia, ¿no? Que es el güey con un encendedor y poniéndole en un moquito, ¿no? Sí, o sea, no, ese tipo de laboratorios. La cocina de su abuelita. La cocina de la abuelita haciendo fentanilo, no.
No, vi hace poquito el aseguramiento de una propiedad muy grande en Canadá. En Canadá, un laboratorio de fentanilo. Y que probablemente aquí en México existan. Seguro existen, ¿no? Pero es un tema muy complejo, el tema del narcotráfico. Hoy el tema de platicarlo contigo es porque tú conoces muy bien los temas de terrorismo, porque hoy al tomar posesión un nuevo presidente en Estados Unidos tan sui generis como el que tuvimos aquí, ¿no? El sexenio pasado, Populista, digamos. Populista, ocurrente, pero las ocurrencias las lleva a una realidad. O sea, al rato ya México va a ser un país productivo porque ya van a acabar con el Golfo, ¿no? Ya no va a ser Golfo, ya va a ser activo, ya va a ser trabajador. Ahora hacer la golfa de... Sí, esa ocurrencia de también hacerlo, ¿no? O sea, a final de cuentas lo puede lograr porque tiene el poder para hacerlo. Y toda la bola de seguidores que tiene, que es más del 70% de aprobación del pueblo americano, ¿no? O sea, Sí, yo creo que nuestra señora presidenta lo que debe de hacer es, por el gobierno mexicano, en vez de rasgarse las vestiduras, es, a ver, el problema está, el problema ya lo tenemos aquí en la esquina, ¿cómo lo vamos a atacar? ¿Cómo lo vamos a resolver? Y cómo van a tener, o sea, se tiene que hacer un mecanismo de cooperación entre los dos países. eso es vital. Eso es vital. Sí, no puedes salir como dices, a rasgarse las vestiduras y parece ser que está defendiendo a los narcotraficantes con sus declaraciones. Parece que, no, es que son mexicanos y al mexicano no me lo toques, ¿no? O sea, espérate, si hay mexicanos gandallas, si hay mexicanos criminales, ¿no? Y por otra parte, también el tema de sí, regrésame a todos los indocumentados, no hay tema, yo aquí los recibo y los apapacho. Si se fueron es porque no tienen ni para comer. O sea, ¿cómo que aquí los recibo? Sí, 2,000 pesos a cada uno les voy a dar. Yo creo que independientemente de que sea terrorismo, ¿no? Pero lo que pide Trump es te regreso a tus migrantes y te pongo aranceles. Entonces, uno, si te pones aranceles porque tu propuesta es que regresen todas las industrias a Estados Unidos, ¿quiénes va a trabajar? Sí. Sí, ese fue el tema de la problemática de la migración. Sí. O sea, no querían trabajar. Y lo que está pasando en México, que en México también ya tenemos un fenómeno migratorio muy fuerte. Yo cada día veo más morenitos de color oscuro en las calles pidiendo dinero, pidiendo trabajo, que vienen de Centroamérica, el Caribe, de Haití. Bueno, ya hay más albañiles de color que... Y sale como en aquella época, ¿no? Los gringos salen muy barato traerse al haitiano que construye aquí en México a llevarse a un mexicano que hay que darle seguridad social, salario mínimo, ya sabes, toda la regulación. Y al haitiano viene a trabajar por comer. Exacto. Entonces el problema viene de la frontera sur, cómo entran. Y antes, es el mismo fenómeno migratorio que el fenómeno del narcotráfico. Es el mismo. México era un país de tránsito de drogas para Estados Unidos, de tránsito de inmigrantes para Estados Unidos. Hoy, ¿qué está pasando? Que las drogas se quedan en México y los inmigrantes se quedan en México. Exacto. Entonces, ¿crees que el gobierno mexicano actual tenga la capacidad de esa concertación y no dentro de su enfoque visceral de populistas antagónicos como los gringos y puedan hacer algo realmente? Yo veo muy débil al gobierno mexicano que pueda realmente ponerse consensuado en las patadas desde el punto de vista normativo, desde el punto de vista de acciones a realizar. O sea, hoy prefiero darle 2,000 pesos a que regrese, sí, que ponerme a resolver el problema de fondo de la migración que viene desde el sur, ¿no? Sí, claro. De crear fuentes de trabajo en México que evite la migración. Que evite la migración, pero aquí no hay fuentes. Pero ya fíjate que ya la migración no es por falta de trabajo, también ya la migración es por seguridad. O sea, la gente se está yendo porque no quiere pagar derecho de piso, porque quiere salir en la noche a divertirse en la noche, porque no quiere que lleguen y que quiten su casa. Fíjate que tu terrenito me gustó porque estoy juntando todos los terrenitos para construir aquí mi laboratorio de fentanilo, entonces... Sí, eso es cierto. Eso es cierto, ¿no? Entonces, ¿tú sí crees que México sí puede actuar y se ponga las pilas realmente para actuar? Yo creo que sí. ¿Sí? Yo creo que sí. Lo que se necesita es las ganas de hacerlo. Okay. Pero yo creo que la necesidad va a tener que ser más pronto que tarde. Ojalá, Jorge, sí
Si hoy te oigan, los que nos oigan este capítulo de este programa, ojalá también nos oigan la 4T y diga, sí creen en nosotros. Mira, yo los pasos, ¿Alguien cree en nosotros? Los pasos ya los, yo sí creo, los pasos ya lo están haciendo. O sea, han agarrado más fentanilo en los primeros 100 días del gobierno de la presidenta Sheinbaum, que en los últimos 2 años del gobierno del presidente López Obrador. Y yo creo que la persona que puso el secretario García Harfuch, yo creo que sí está preparado para hacer algo positivo. Para hacer algo positivo y sobre todo para coordinarse. Porque desafortunadamente somos vecinos de Estados Unidos y tenemos a Trump del otro lado y no va a haber, nos tenemos que coordinar porque nos tenemos que coordinar. Ok, Jorge. Como siempre, a los invitados que hemos tenido en este programa, al final les hago una pregunta. ¿Qué les puedes hoy decir a los jóvenes mexicanos que han decidido hoy ser abogados? ¿Cuál es el futuro que les ves y qué futuro les depara o visualizas para ellos como abogados? Con este mundo cambiante de la tecnología, de la inteligencia artificial, de los cambios legislativos, del tema de que hoy el abogado cada día somos menos valorados, lo que hacemos, declaraciones por ahí van y vienen de que cualquiera puede hacerlo, la inteligencia artificial nos puede sustituir. ¿Qué les dirías a los jóvenes estudiantes hoy de la carrera? ¿Qué les espera? Con todo respeto y cariño, la inteligencia artificial es una jalada. Ajá. Ok. Porque tú lo hemos, o sea, un abogado necesita tener el tacto, es personal. O sea, un abogado es como un sastre. Cada asunto es un asunto hecho a la medida. La inteligencia artificial, tú dices, no, fíjate, si quieres un contrato, ¿de qué lo quieres? Aquí están tus contratos. Tú lo tienes que negociar, tienes que saber el feeling, tienes que saber por qué la señora le quiere dejar en su testamento, le quiere dejar 3 edificios a su nieta y nada a su hija. O por qué el señor que está haciendo su fideicomiso, ¿por qué está haciendo un fideicomiso? No está haciendo, o sea, y no está haciendo un testamento. Siempre va a ser personal. Siempre el ser abogado es personal. Es un consejero. Es un consejero. Hacemos trajes a la medida, no hacemos, a menos de que estés afuera del torito que te dan tu amparo ya que estás... Tu amparo de machote. Tu amparo de machote, o sea, si hacemos trajes, o sea, y yo les digo que tengan fe, que no, esto no se acaba, siempre vamos a existir, somos un mal necesario, somos muy divertidos, pero que tengan que entender que esto es personal. Un asunto es un traje a la medida. No hay inteligencia artificial que te vea todos los asegúnes, sí, sino que porque tienes que tener el feeling de tu cliente. Lo tienes que conocer, tienes que entender cuáles son sus necesidades, cuáles son sus objetivos. Y eso la inteligencia artificial no va a tener ese feeling que tenemos los abogados de verdad, ¿no? O sea, sí. El ser humano, sí. El ser humano. El ser humano. Entonces, les sugieres, no se decaigan, sigan estudiando. Sí, ahora sí que literalmente esto es personal. Es personal. Muy bien, amigo, pues si algo más que quieras concluir, algo que decir, te agradezco muchísimo, les agradezco al público que nos está escuchando y como saben, aquí en KRI tenemos los abogados preparados y capaces y un grupo de amigos selectísimos que la verdad son gente muy profesional y cualquier cosa, duda o asesoría que necesiten estarán apareciendo ahí en cintillo los números, llámenos y estamos a sus órdenes. Les agradezco su presencia a todo el auditorio y estaremos próximamente nuevamente grabando un nuevo episodio de Amigos con Derecho.